Ahí vamos. Bien. Entonces vamos a hacer ejercicios. Perfecto. Miren, este es un ejercicio de hace algunos años atrás. Dice, un video viral en Facebook con bonitas imágenes y música relajada decía, las personas inteligentes son felices cuando están solas. Científicos descubrieron que las personas con alto nivel de inteligencia se sienten más cómodas cuando están solas. Debido a su naturaleza, se sienten incómodas o incómodos en realidad rodeados de mucha gente, porque su cerebro está adaptado para colaborar con grupos pequeños. Por eso, cuanto más inteligente es una persona y cuanto más gente lo rodea, más incómoda se siente. Así que si muchas veces tienes ganas de irte a un lugar solitario, simplemente eres muy inteligente. Eso es lo que decía el video en Facebook. Entonces, la pregunta es, determine formalmente la inconsistencia lógica de este video viral. Entonces, ahí tienen todo un texto gigante en donde ustedes tienen que determinar qué es lo que produce una inconsistencia. Y para ello, entonces, tenemos que formalizar. A priori, antes de entrar a formalizar, ¿alguien ve alguna inconsistencia de solamente del lenguaje natural? ¿Alguien cree que esto está, o sea, sabe por qué estaría mal? Porque ahí yo ya le estoy diciendo que esto Profesor, está mal. ¿Sí? profesor es que dice que las personas inteligentes son mejores trabajando en grupos pequeños, pero dice una persona es más inteligente cuando más gente lo rodea. Es una contradicción. Se están contradiciendo. Dice que es más inteligente cuando lo rodea más gente, cuando antes dice lo contrario. Ah, no, pero ahí dice, mira, por eso cuanto más inteligente es una persona y cuanto más gente lo rodea, más incómoda se siente. O sea, el hecho de que tú estés incómodo, yo creo que te hace alejarte de la gente. Eso es lo que está intentando expresar toda esa frase. Yo creo que Quizá, la inconsistencia, disculpa, ¿Mm? la inconsistencia creo que está al último en la última oración, en donde dice de que si muchas veces tienes ganas de irte a un lugar solitario, es decir, quiero estar con poca gente, soy inteligente. Y lo que se afirma en el resto del texto es una implicancia en el sentido contrario. Ok, ok, muy bien. Entonces, ¿podrías decirlo tú en palabras del lenguaje natural cuál es la inconsistencia? La inconsistencia sería que ser inteligente implica querer estar solo, ¿Mm? pero querer estar solo no implica ser inteligente, Ya, o no ok, implica necesariamente. ok. Claro, por ahí va la cosa. Entonces, una vez que ustedes comprenden el texto, porque además yo aquí le estoy diciendo, hay una inconsistencia, hay que determinarla. Entonces, para hacerlo, y como dice, determine formalmente, yo lo que les pido aquí no es que ustedes me escriban un texto o un libro de psicología o de psicoanálisis o lo que sea, no. Cuando un profesor hace una pregunta, sobre todo en una evaluación, quiere que apliquen la materia. ¿Ya? Yo siempre bromeo con estas cosas. Si alguien me quiere resolver este problema con integrales triples, aunque lo logre, aunque sea consistente, yo no se lo voy a poner bueno porque en el fondo yo estoy evaluando que ustedes son capaces de aplicar lo que hemos aprendido en este curso. En este curso no estamos aprendiendo integrales triples. ¿Ya? Así que la idea es que ustedes, cuando yo les hago una pregunta, es que ustedes apliquen lo que yo les he estado transmitiendo todo este tiempo, para que a partir de eso construyan un sistema que sea soluble. Entonces, cuando yo les pregunto algo así, ¿qué es lo que ustedes tienen que decir al tiro? Hay que formalizar. ¿Qué significa formalizar? Significa definir sobre quién vamos a actuar, tenemos que utilizar, o sea, crear nuestros predicados, tenemos que utilizar cuantificadores, tenemos que, del lenguaje natural y a partir de lo que ya establecimos, con esos predicados establecer formalmente lo que estamos hablando y decir, ok, todo esto es lo que dice el texto, y fíjense que cuando les hacemos este tipo de preguntas, al final hay una conclusión, ¿cierto? Dice, así que si muchas veces tienes ganas de irte a un lugar solitario, simplemente eres muy inteligente. Entonces eso es lo que nosotros queremos deducir a partir de todo el texto anterior. Ahora, cuando yo me refiero a todo el texto anterior, son las cosas que podemos transformar en cosas lógicas, ¿ya? En frases lógicas. Entonces ahora ustedes tienen que formalizar.
Voy a irles mostrando cómo se hacen los pasos para que ustedes después en el siguiente quizás lo apliquen mejor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La solución es la siguiente. Hay que formalizar todo ese texto y en realidad hay que quedarnos con las cosas que nos parecen que son relevantes para este problema. Por ejemplo, sea P de X, X es inteligente. Q de X, a X le gusta estar solo. Con X, persona. Entonces, el estudio está indicando aquí que para toda persona, si es inteligente, entonces le gusta estar solo. ¿De acuerdo? Por otro lado, la última frase se puede escribir como, si yo quiero estar solo o me gusta estar solo, entonces yo soy inteligente. ¿Ya? Y aplicando las leyes de inferencia conocidas, si asumo que estoy hablando de yo, porque si se cumple para toda persona, se cumple esto, entonces también se tiene que cumplir para mí. Así que ahí yo puedo hacer qué cosa, ¿cómo se llama eso? Cuando digo si esto se cumple para todo, entonces también se cumple para tal persona que estoy haciendo. Estoy tomando un caso particular, ¿cierto? Efectivamente, la particularización. Entonces, como esto se tiene que cumplir para todos, entonces, si yo asumo que P de yo, que significa que yo soy inteligente, entonces yo de Q, que significa que a mí me gusta estar solo. Y a partir de eso jamás puedo dar vuelta la implicancia, ¿cierto? Por lo tanto, se genera una contradicción. Más que una contradicción es que no puedo deducirlo a partir de lo que establecí anteriormente. ¿Ya? Em, ¿Cuáles son los problemas de este tipo de pregunta? Primero que nada, hay que darse cuenta de cuál es la información que es relevante. ¿Ya? Em, por ejemplo, sentirse incómodo. ¿Es relevante para llegar a la conclusión final? ¿Hubiese sido bueno generar un predicado, sentirse incómodo, X se siente incómodo? Efectivamente no es necesario porque al final, si yo meto otras cosas entre medio, que en el fondo jamás me van a permitir deducir la conclusión final, que era Q de yo implica P de yo, en realidad, claro, podrían haberlo formalizado, pero simplemente les iba a meter ruido. ¿Ya? Entonces, cuando hay una inconsistencia, lo principal, o sea, y más bien cuando el enunciado ya les dice, esto es inconsistente, lo importante es que ustedes se den cuenta de cuáles son las cosas que les sirven para demostrar cuál es la inconsistencia. ¿Ya? Entonces, siempre en estas preguntas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que primero formalizar. Formalizar significa definir sobre qué elementos voy a trabajar, ¿ya? También significa definir cuáles van a ser mis predicados y significa establecer a partir del texto cuáles son las frases lógicas que yo puedo construir. Y entonces, cuando yo llegue al final del texto, tengo que determinar qué es lo que yo quiero demostrar a partir de lo anterior. O más que demostrar, ver si soy capaz de inferir. Y hay veces que el texto va a ser consistente y otras veces no. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Está bien? Entonces aquí hay que saber extraer la información que es relevante. Ya, entonces ahora sí, hagamos un ejercicio más lento porque este era para mostrarles más o menos qué era lo que había que hacer. Pero ahora vamos a un segundo ejercicio. Dice, el triángulo ABC no tiene dos ángulos de igual medida. Si un triángulo tiene dos lados de igual longitud, entonces es isósceles. Si un triángulo es isósceles, entonces tiene dos ángulos de igual medida. Por lo tanto, el triángulo ABC no tiene dos lados de igual longitud. Ahora sí ya trabajen ustedes. Formalícenme este texto.
ángulos, entonces podría ser una de las variables. Muy bien. ¿Alguna otra variable que vean? P de X tiene dos lados iguales. Ya, muy bien, Sebastián. Mira, aquí, aquí hay algo que es muy importante recalcar. No sé si todos están viendo el chat. Eh, y ¿cómo se llama? Y Sebastián propone P de X es igual a, tiene dos lados iguales. Aquí lo importante es que cuando uno define predicados, ¿ya? La variable tiene que estar dentro del texto, ¿sí? Porque si no, si decimos P de X es, tiene dos lados iguales, es ¿quién tiene dos lados iguales? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque ese es un error común. Entonces, lo que uno podría definir es decir, P de X es X tiene dos lados iguales, o dos ángulos iguales, o lo que ustedes quieran. Pero es importante definir que es el X quien está cumpliendo esa condición. ¿Por qué? Porque la variable tiene que estar ligada. Si la variable no está ligada a los cuantificadores ni nada por el estilo, entonces en realidad no sé sobre quién estoy hablando. X podría ser una persona, X podría ser una ciudad. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿ya? Ese es un error común. Siempre dentro del texto del predicado tienen que estar las variables. Ok, entonces, por ejemplo, Sebastián estaría proponiendo P de X. X tiene dos lados iguales, asumo que es eso. Felipe pregunta si en este caso habrían dos variables. Ok, aparte del ángulo, ¿cuál sería tu otra variable, Felipe? Ah, el triángulo ABC y triángulos en general. Ah, pero es que en realidad el triángulo ABC no es una variable, es algo que está establecido. Si volvemos al ejercicio anterior, acuérdate que al final decía, entonces si tú eres una persona muy inteligente, entonces tú eres una persona que le gusta estar solo, ese tú es uno en particular y no necesitamos definir una variable nueva, sino que hablamos del triángulo ABC en particular, o hablamos de yo o de mi mamá. Entonces no es necesario que el triángulo ABC sea una variable, porque de hecho es solamente él, es un caso particular. Ok, ¿qué más hay por aquí? Q de X, X es isósceles. Ok, ya esa podría ser efectivamente un predicado. Diego pregunta si hay una doble implicancia. ¿Dónde ves doble implicancia, Diego? R de X, X tiene dos lados iguales. Ok, puede ser el hecho de tener dos ángulos iguales implica ser isósceles. Ya, y viceversa. Ok. Em, Es que en realidad, mira, ahí dice, si un triángulo tiene dos lados de igual longitud, entonces es isósceles. Y si un triángulo es isósceles, entonces tienes dos ángulos de igual medida. Entonces, ahí lo que podríamos establecer es que si un triángulo tiene dos lados de igual magnitud, entonces tiene dos ángulos de igual medida. ¿Te acuerdas que cuando teníamos P implica Q y además Q implica R, podíamos establecer inmediatamente que P implica R? Pero eso no es necesariamente una doble implicancia. La doble implicancia es P implica Q y además Q implica P. Profe, creo que yo llegué a algo. ¿Ya? Ya. O sea, primero me asigné X como un triángulo. ¿Ya? ¿Ya? Me puse que A de X significa que un triángulo tiene dos ángulos iguales. Y L de X, que el triángulo tiene dos ángulos iguales. O sea, y dos lados iguales. E ¿Ya? I de X, que el triángulo es isósceles. Ya si L de, que ahí básicamente dice que si X tiene dos lados iguales, entonces es isósceles. O sea, eso es una implicancia, ¿cierto? Claro, Y después te da otra implicancia que es si el triángulo es isósceles, entonces tiene dos ángulos de igual medida. correcto. Entonces ahí, si no me equivoco, era un silogismo que podría decir
que L de X implica de X, o sea que si tiene dos lados iguales puede implicar que tiene ángulos iguales. ¿Ya? Ahí se aplica el silogismo, ¿cierto? Sí. Pero ojo que aquí, por ejemplo, todavía no me mencionaste los predicados, ¿cierto? Me dijiste las variables, pero lo que hay que hacer una vez que uno tiene los predicados es pasar aquí del lenguaje natural al lenguaje lógico. Entonces, por ejemplo, el triángulo ABC no tiene dos ángulos de igual medida. ¿Cómo sería utilizando tus predicados? Negando el L de X, ¿no? Ya, ok. Esta segunda frase, si un triángulo tiene dos lados de igual longitud, entonces es isósceles. L de X implica Y de Ya, X. ok. X era triángulo, ¿cierto? Que X era triángulo, un triángulo cualquiera. Ya. Entonces, fíjate que aquí no está mal lo que hiciste, pero puede ser mejor. ¿Por qué? Porque el paso que se te está olvidando es agregar los cuantificadores. ¿Ya? Entonces ahí deberíamos decir, para todo Ah, X, ¿cierto? para Primero todo. que nada. Ya, sí, sí. Decir, para todo triángulo, y ahí tenemos que construir la implicancia. Si el predicado de X, que significa que tiene dos lados iguales, entonces Y de X, que significa que X es isósceles, ¿cierto? Sí, sí, sí. Eso se me olvidó, gracias, profe. Ya. Entonces, miren, vayamos ahora que ya más o menos tienen la idea un poquito más claro. Siempre hay que formalizar. Aquí tenemos los predicados que se definieron en esta solución. Dice P de T, T tiene dos lados de igual longitud. Q de T, T es un triángulo isósceles. Y R de T, T tiene dos ángulos de igual medida. Y ahora tenemos que definir las hipótesis, que es pasar del texto, ¿cierto? Natural, el lenguaje natural, al lenguaje lógico. Y entonces, veamos la primera frase. La primera frase dice, el triángulo ABC no tiene dos ángulos de igual medida. Entonces, lo primero que estoy diciendo ahí es no R, donde R era que el triángulo T tiene dos ángulos de igual medida, pero aquí voy a utilizar un triángulo en particular, que es el triángulo ABC. ¿Ya? Si estuviéramos trabajando con personas, aquí yo podría haber puesto yo, o tú, o mi mamá, o lo que sea, ¿ya? Son casos particulares. La segunda, fíjense que ya aquí yo estoy haciendo una frase que en realidad ya es a nivel general, no es para el triángulo ABC. Por lo tanto, yo tengo que establecer sobre quiénes estoy trabajando y para ellos que necesitamos definir los cuantificadores. Si ustedes no escriben estos cuantificadores, no es que les vayamos a poner toda la pregunta mala, pero por no usar cuantificadores no van a tener todo el puntaje. Entonces, es muy relevante que cuando una frase se tiene que expresar con un cuantificador, ustedes la usen. La primera no necesitaba cuantificador porque estábamos hablando de un caso particular, pero en la segunda y la tercera sí necesitan cuantificadores. Entonces, leamos esto desde el lenguaje lógico hacia el natural para ver si se condice correctamente. Dice, para todo triángulo, si este triángulo tiene dos lados de igual longitud, porque eso es PDT, entonces, vamos a Q, ese triángulo es un triángulo isósceles, que efectivamente es lo que está establecido ahí. La segunda, para todo triángulo, si el triángulo es isósceles, entonces R, ese triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Efectivamente se condice con la frase que está ahí. Y finalmente, aquí es a lo que queremos llegar. ¿Ya? Dice, por lo tanto, en conclusión, en consecuencia, bla, bla, bla. Ahí se está estableciendo siempre al final qué es lo que nosotros queremos concluir. Entonces, ahora, de nuevo vamos a hablar solamente del triángulo ABC, un caso particular. No tiene dos lados de igual longitud. Entonces, vamos a buscar el que habla sobre los lados de igual longitud y lo negamos. No P de, en particular, el triángulo ABC, no de un T cualquiera. Ya yo estoy hablando del triángulo ABC. Entonces, aquí nosotros lo que hicimos y lo que logramos fue establecer nuestro sistema. Solamente hemos pasado del lenguaje natural al lenguaje lógico y ver qué es lo que queremos concluir. Todavía no vemos si es que esto es válido o no. Ahora tenemos que hacer eso.
Entonces, la idea es utilizar estas cosas para ver si podemos concluir eso que está ahí, tomando esto como correcto, ¿ya? Todo esto es verdadero. Entonces, aquí está la solución. Primero que nada, tenemos la hipótesis para todo t, p de t implica q de t, que era esta frase que estaba aquí, y como se cumple para todos, podemos particularizar. En particular, vamos a utilizar el triángulo ABC, que es el que nos interesa. Por lo tanto, podemos establecer que P del triángulo ABC implica Q del triángulo ABC. Vamos a tomar la otra hipótesis, que también decía, para todo triángulo se cumple esto, y también vamos a particularizar utilizando nuestro triángulo ABC. Entonces ahora Q de ABC implica R de ABC, y por el silogismo hipotético, como bien dijo su compañero, dado que P implica Q y Q implica R, podemos establecer que P implica R, ¿ya? Y ahora, utilizando el último elemento que teníamos acá, que era no R del triángulo ABC, esa es nuestra hipótesis, la mezclamos y llegamos a esto que está aquí. Como era no R de ABC, y utilizando la contrarrecíproca de mi implicancia, sabemos que si P implica R, eso es equivalente a que no R implica no P. Y además, como tenemos establecido que no R se debe cumplir, entonces podemos concluir no P, que era justamente lo que no se nos estaba pidiendo. ¿Se entendió el proceso? Ya. Entonces, les vuelvo a repetir cosas que son importantes aquí. Cuando a ustedes les pasemos un texto, ustedes lo primero que tienen que hacer es formalizar. Eso significa, ya se lo he dicho varias veces, definir las variables, definir sus predicados, pasar del lenguaje natural al lenguaje lógico y decir, todas estas cosas están en mi enunciado y lo que se me pide concluir es esta otra frase, que vendría a ser lo que está aquí arriba, ¿ya? Eso que está Profe, ahí es ah, establecer el sistema lógico, ¿se escucha? ¿sí? Ya, en número 5 no sería al revés la implicancia, no sería R implica P, por lo que dice el texto como tal. R implica P. Es que mira, estamos utilizando esto. P implica Q y además tenemos por otro lado que Q implica R. Entonces, cuando tú tienes que P implica Q y Q implica R, puedes establecer inmediatamente que P implica R. Ah, ya, ya. No, es que lo tenía con otra letra y me confundí. Gracias. Ya, ok. Ok. Entonces, ahí lo que nosotros estamos haciendo es utilizando las reglas de inferencia, que fue lo último que aprendimos, decir, ok, si se cumple que P implica Q y además que Q implica R, entonces podemos construir que P implica R, ¿ya? Eso no va a estar directamente en el texto, porque si nos devolvemos al texto, lo que estamos diciendo es que si el triángulo tiene dos lados de igual longitud, entonces ese triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Eso no está aquí en el texto, pero nosotros lo podemos inferir a partir de las reglas que hemos establecido, ¿ya? Em, entonces, una vez que nosotros establecimos nuestro sistema, que era el que estaba aquí, la idea es que nosotros apliquemos las reglas que están bien establecidas en las diapositivas y ustedes vayan yendo paso a paso para ver si se puede concluir o establecer lo que tengo debajo de la rayita, ¿ya? Estos pasos que están aquí, bueno, yo creo que a eso se refiere Lucas, que está preguntando ahí en el chat si es que es necesario escribir todo esto. La verdad es que es mejor que lo escribas porque si no, no sé qué paso estás haciendo. Por ejemplo, si yo llego y me paro aquí, en el paso 5, quizás yo no voy a saber, porque quizás tu demostración es mucho más larga, quizás yo no voy a saber cómo llegaste a ese paso 5. Si al lado pones, utilizando el paso 2 y el 4, no es necesario que le pongas silogismo hipotético o particularización o esas cosas, pero por lo menos diciendo desde el paso 2 más el 4, entonces se establece tal cosa. Ya con eso ya por lo menos se va a entender, digamos, el proceso.
porque si no lo pones va a ser mucho más difícil seguir todos los pasos que tiene tu demostración. Claro, puede haber más de una forma de establecer. Por ejemplo, sin ir más lejos, aquí yo podría haber puesto, en vez de para todo t, p de t implica q de t, haber partido con para todo t, q de t implica r de t. Y podría haber partido con eso y decir que q implica r del triángulo ABC. Después haber hecho esto para todo p de t, q de t, ¿cierto? Y al final no tiene que seguir que P implica Q y por lo tanto Q implica R, que estén en ese mismo orden, sino que ustedes pueden darlos vueltas, pero al final como ya se tiene que cumplir que P implica R y además que Q implica, o sea, perdón, que P implica Q y además que Q implica R, entonces da lo mismo en qué orden pusieron esas cosas, ya cuando ya están establecidas pueden concluir que P implica R. ¿Cómo responder en LaTeX? Bueno, pero estas cosas ya deberían poder hacerlas, pues ya saben hacer cuantificadores, todo ese tipo de cosas. Eh, ya tienen un for all, tienen un backslash right arrow para hacer estas implicancias. Estos triángulos también están dentro de las listas de símbolos y todas esas cosas. O sea, por eso la idea era que ustedes, o sea, que se motivaran, digamos, con la tarea opcional para que así empezaran ya ¿cómo se llama?, a entrenarse en esto, porque la próxima semana van a tener que responder en LaTeX. Así que, ¿cómo se llama? Los que todavía no hayan hecho, digamos, la tarea, les recomiendo que lo intenten hacer para que no pierdan tanto tiempo el día de la evaluación. ¿Ok? Y ejemplos como estos, bueno, hay varios, así que ahí es fácil establecerlos de que en el fondo aquí hay eh, un align asterisco y con eso ya lo pueden ordenar y ponerle enumerate a estas cosas, etcétera, así que eso es fácil. Bien, ¿estamos ok con el ejercicio? Fuera de la cosa de LaTeX. Sigamos entonces. Este ya es tiene más texto. Dice, en el planeta cítrico existen dos partidos políticos, los naranjos y los amarillos, cuyos puntos de vista suelen ser diametralmente opuestos. En una entrevista realizada realizada al presidente de los naranjos, el señor Oran Cratch, se da el siguiente diálogo con el presentador que es P, ¿ya? Entonces tenemos a OC, que es Oran Cratch, el presidente de los naranjos, y P, que es el presentador. Dice el diálogo el siguiente: ¿por qué el naranjismo tiene una mala reputación? Y Oran Cratch le responde: todos los amarillistas creen que el naranjismo es negativo, pero yo creo que se equivocan, pues es algo positivo. El presentador le dice: ¿qué mensaje? Y ahí hay un error de redacción. ¿Qué mensaje le entregaría entonces a la ciudadanía? Es decir, a todas las personas del planeta cítrico. Oran Cratch le dice: quienes consideramos que el naranjismo es positivo, creemos y luchamos por la igualdad. Por lo tanto, si tú crees y luchas por la igualdad, entonces debes creer que el naranjismo es positivo. Así que formaliza el texto y determine si los dichos del señor Cratch son consistentes. La formalización debe actuar sobre el conjunto C, que incluye a todas las personas del planeta. Entonces, ahora voy a pausar de nuevo el video, o sea, la grabación, y vamos a ir avanzando de a poquito. Entonces, vamos a formalizar. Ok, primero que nada, aquí hay algo que es muy relevante. Las preguntas no se formalizan, ¿ya? Las preguntas no son algo que pueda tomar el valor verdadero o falso, ¿sí? Y recordemos que aquí nosotros lo que estamos haciendo, tanto cuando trabajamos inicialmente con proposiciones y luego con predicados, lo que nos importa son cosas que puedan tomar el valor verdadero o falso, pero una pregunta en sí, así como ¿cómo estás? ¿Eso puede ser verdadero o falso? La respuesta quizás va a ser verdadero o falso, pero la pregunta en sí no tiene ningún sentido
generar predicados para ello porque no pueden tomar por sí solas el valor verdadero o falso. Son las respuestas las que sí podrían tomar el valor verdadero o falso. Entonces, dicho eso, vamos aquí, vamos a asumir como hipótesis las frases de o c anteriores al por lo tanto, para concluir lo posterior a ella. Entonces ahí están las frases. Dice, todos los amarillistas creen que el naranjismo es negativo, pero yo creo que se equivocan, pues es algo positivo. Y la otra que vamos a utilizar es la otra que está ahí en azul. Entonces, veamos estas en particular. No, da lo mismo el nombre que ustedes les pongan a sus predicados, lo importante es que consideren algo equivalente a lo que tenemos acá, ¿ya? A de X, X es amarillista. Ojo que aquí no estoy definiendo nada que sea naranjista, fíjense, porque quizás no lo voy a necesitar. N de X, X cree que el naranjismo es negativo. Y de X, X cree y lucha por la igualdad. Aquí hay un punto que sí podríamos hacer. A ver, en este caso, y en este caso, solamente en este caso que estamos viendo aquí, si se dan cuenta, creer y luchar por la igualdad siempre están de la mano, ¿ya? Yo podría haber creado un predicado que es X cree en la igualdad y otro X lucha por la igualdad. Pero en realidad, como siempre en nuestro texto están de la mano, me generaría dos predicados que siempre los voy a unir con un i, así que en realidad los puedo dejar juntos esta vez. Hay otras veces que quizás en algunas partes alguno cree nomás por la igualdad y en otras partes solamente lucha por la igualdad. Y ahí entonces yo tendría que tener dos predicados porque para algunos voy a necesitar una parte y para otras partes voy a necesitar ambas. ¿Ya? Así que ahí hay que tener ojo con ese tipo de cosas. En este caso nos va a dar lo mismo. Entonces, ahora tenemos que establecer con estos predicados y sabiendo que C es sobre, o sea que X actúa sobre todas las personas C de este planeta, dice, todos los amarillistas creen que el naranjismo es negativo. Aquí ya tenemos pistas importantes, ese todos, tenemos que poner un para todo por ahí. Y la forma en que lo vamos a hacer es, para toda persona del planeta C, si es amarillista, entonces cree que el naranjismo es negativo. ¿De acuerdo? Esa sería la primera frase. ¿Alguien me quiere dar las siguientes frases? ¿Qué pasa cuando se dice, pero yo creo que se equivocan, pues es algo positivo? ¿Eso hay que formalizarlo? ¿No? Perdón. Claro, porque ahí ¿quién está hablando? Está hablando Oran Cratch, ¿cierto? Oran Cratch cree que es algo positivo. Aquí, claro, o sea, bueno, en el mundo real, digamos, cuando algo no es positivo no implica que sea negativo, pero en realidad como aquí hay solamente dos partidos y son completamente opuestos, vamos entonces a interpretar esto como que eh, Oran Cratch, solamente Oran Cratch en particular, dice que no se cumple n, ¿ya? Entonces, el que no se cumple que el naranjismo es negativo, en realidad está asociándolo a que sea positivo. También podríamos haber creado otra que diga que es positivo, pero ahí es más difícil de trabajar después. En el desarrollo no es necesario incluir C porque C ya venía por el enunciado que decía que C actuaba sobre todas las personas del mundo cítrico. Bien, ¿cuál más? Quienes consideramos que el naranjismo es positivo, creemos y luchamos por la igualdad. En función de estos predicados que están aquí, ¿cómo sería esta frase? ¿Qué cuantificador hay que usar ahí? Hay que usar un para todos, un existe.
No hay que usar cuantificador. Una doble implicancia. Ok. ¿Quién más? Un existe, entonces estaríamos diciendo que existe alguien que considera que el naranjismo es positivo. Pero aquí está hablando ya inmediatamente en plural, dice, quienes consideramos que el naranjismo es positivo, ¿ya? Entonces, al establecerlo de esa forma, tenemos que establecerlo de forma general. Volvamos a los ejemplos que vimos en clases cuando hablábamos sobre, por ejemplo, todos los alumnos de este curso han usado un computador, pero estábamos trabajando sobre todas las personas. Entonces yo no podía poner para toda persona que es alumno de este curso, no, porque entonces ahí teníamos que construir con un condicional. Si es alumno de este curso, entonces, bla, 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 ¿cierto? Aquí es lo mismo, quienes consideramos, o sea, a nivel global, no estoy hablando, no es que Oran Catch diga, alguien cree que esto es bueno, no, lo habla a nivel global. Entonces, efectivamente dice, para toda persona que no cree que el naranjismo es negativo, en realidad que cree que el naranjismo es positivo, a eso se refiere, entonces cree y lucha por la igualdad. ¿De acuerdo? Ok. Y llegamos hasta ahí, y por lo tanto ahora nos queda la última, que es establecer esta que está aquí, que es la conclusión. Por lo tanto, si tú crees y luchas por la igualdad, entonces debes creer que el naranjismo es positivo. ¿Cómo formalizo eso? ¿Hay un cuantificador? ¿Hay un existe? ¿Estoy hablando de alguien en particular? Estoy hablando de alguien en particular porque de hecho le estoy diciendo tú. Si tú crees y luchas por la igualdad, entonces debes creer que el naranjismo es positivo. Entonces, ¿cómo lo establezco? ¿Cómo lo establezco utilizando a la persona tú? Y de tú implica no n de tú. Muy bien, ¿ya? Entonces, y de tú implica no n de tú. Esto es lo que yo quiero demostrar al final. Entonces, la idea es utilizando esto y esto, o alguna de ellas, o algún subconjunto de ellas, ver si puedo concluir lo que aparece aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Como se desea deducir la última frase a partir de las anteriores, podemos valernos del penúltimo dicho y particularizamos como tú. Aquí tenemos que el último dicho era el que estaba acá, ¿cierto? Para toda persona se tiene que cumplir que no n de esa persona implica y de esa persona. Así que vamos a utilizar el tú y nos quedaría no n de tú, que lo que estoy diciendo aquí que tú crees que el naranjismo es positivo, ¿cierto? Entonces, y de tú. Entonces, tú crees y luchas por la igualdad. Si yo quisiera utilizar la contrarrecíproca de esto, me quedaría que no y de tú implica n de tú, pero nos damos cuenta que lo que se nos está pidiendo demostrar en realidad es la inversa. Y la inversa no puede establecerse a partir de la natural o de la contrarrecíproca. ¿De acuerdo? Por lo tanto, jamás a partir de esto voy a poder establecer lo que está aquí. Y alguien me podría decir, pero profe, ¿y por qué no ocupa las otras? Veamos cuáles son las otras. N de OC. O sea, no N de OC. Eso no tiene, OC no tiene nada que ver con tú, así que no me puedo valer de eso. Y esta que está aquí, que involucra a y N. Pero aquí estoy trabajando con I y N. Entonces, tampoco jamás voy a poder establecer una conclusión a partir de eso que está aquí. Entonces, la implicancia, en realidad, lo que me pedían demostrar es ¿cómo se llama? La inversa de lo que yo
podía deducir que era correcto de esto que está acá. Por lo tanto, no hay consistencia en el argumento. Que no sea consistente significa que en realidad no sigue pasos lógicos para llegar a esa conclusión. Es como cuando, ya, no sé cómo explicar eso, entonces lo hicieron los alienígenas. Listo, se acabó. Por lo tanto, los alienígenas existen. No, no, uno no puede llegar y saltar a esas conclusiones. Mm. Benjamín pregunta si se podría ocupar una generalización universal para el tú. Sí, porque en realidad se está refiriendo a cualquier persona, ¿cierto? Ese tú lo podríamos reemplazar por la persona, por decirte algo, P, y si P cree, o sea, lo que está estableciendo Grand Crash es que si P cree y lucha por la igualdad, entonces P debe creer que el naranjismo es positivo. Y como P es cualquier persona, entonces, claro, podríamos generalizar y decir para todo X, I de X implica no N de X. Pero eso no es algo que está establecido en el discurso de Grand Crash. Eso es algo que nosotros queremos concluir y no se puede deducir de las cosas que anteriormente había mencionado. Claro, también se podría haber utilizado algo equivalente para que el naranjismo es positivo, correcto. Simplemente que se hubiese utilizado negación en otras partes, quizás. Aquí va a depender mucho de cómo ustedes van a formalizar, ¿ya? Hay distintas formas de formalizar. Por ejemplo, yo podría haber creado el predicado n de x, y, donde este sería x cree que el naranjismo es y. Y entonces cuando yo lo llame aquí tendría que decir que, por ejemplo, n de x positivo o n de x negativo, por decirles algo. ¿Ya? También es correcto. Va a depender de cómo ustedes van a establecer su sistema. Lo importante es que el sistema tiene que reflejar lo que dice el lenguaje natural. Y a partir de eso, aplicando todas las reglas de formalismo y de inferencia que aprendimos, ver si se puede concluir lo último. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Alguien que todavía no esté convencido? Bien, continuamos entonces. Veamos si alcanzamos a hacer este que está aquí. Dice, exprese formalmente con predicados, cuantificadores y conectores lógicos lo siguiente. Todo usuario tiene acceso a exactamente una casilla de correo. Otra cosa, independiente de lo anterior. Hay un proceso que continúa corriendo durante cualquier condición de error cuando el kernel funciona correctamente. Otra cosa que no tiene nada que ver con lo anterior porque me están simplemente me están pidiendo formalizar estas frases. No me están pidiendo ver si todo el texto es congruente o no. Todos los usuarios de la red del campus pueden acceder a los sitios de extensión.edu y hay exactamente 2 sistemas que monitorean cada servidor remoto. Entonces, para ello y para que trabajemos en un mundo equivalente, aquí vamos a definir varias variables. U va a trabajar sobre los usuarios, S sobre los sistemas, C sobre las casillas de correo, va a ser una condición de error y P va a ser un proceso. Entonces, ahora que tenemos todas esas variables, que algunas solamente nos van a servir para una en particular, intentemos formalizar. ¿Cómo haríamos la primera? Hay que definir predicados, ¿cierto?
aquí donde hay que tener cuidado es que dice todo usuario, ahí ya sabemos que hay un para todo, pero luego aquí viene, tiene acceso a exactamente una casilla, ¿ya? A ver, aquí hay un punto, sí, este ejercicio era de cuando estábamos en modo presencial y por lo tanto aquí ya les habíamos pasado el existe un único. Pueden utilizarlo para desarrollarlo. Todo, yo creo que todos entienden lo que significa existe un único, o sea que hay realmente, o sea, primero que nada, existe alguien que lo cumple y además es uno solo el que lo cumple. Así que pueden utilizarlo para esto. Va un poquito más allá de lo que se les va a exigir en el certamen, pero ya lo conocen todo el mundo, yo creo. Bastián dice que algo así como P de X, Y, para todo X tiene acceso a un único exclusivo Y. Ya, ok. Ya, Bastián, muchas gracias por esa pregunta porque aquí también hay que tener mucho cuidado con los predicados. Fíjate que en el predicado que tú estás proponiendo tienes un cuantificador dentro del predicado, porque ya tienes un para todo dentro del P de X, Y. Estás diciendo P de X, Y es para todo X, y en realidad acuérdate que los cuantificadores nosotros tenemos que dejarlos afuera de los predicados. Así que ahí hay que tener mucho cuidado, eso no estaría bien. ¿Cómo se escribe un existe o un único? Es una E del existe y con un signo de exclamación. Entonces aquí hay que reconocer dónde están nuestros cuantificadores. Aquí hay un para todo y aquí a exactamente una existe un único. Y luego hay que ver que el para todo está trabajando sobre U y el existe un único está trabajando sobre C, que es la casilla de correo. Y hay que definir el predicado que los ligue. Entonces, veamos qué es lo que se nos propone aquí. Dice, para todo U existe un único C, A de U, C, donde A de X, Y es que X tiene acceso a Y. ¿Ya? Así que aquí yo hice un predicado que tiene dos variables y que las une. Pero ojo que el predicado no tiene aquí para todo X tiene acceso a existe un único Y. No, eso tiene que quedar fuera del predicado. La segunda, esta sí que es enredada. Hay un proceso que continúa corriendo durante cualquier condición de error cuando el kernel funciona correctamente. Mm, A ver, de hecho creo que esta mejor la vamos a saltar. Me preocupa más ver las otras dos, dado que nos queda poquito tiempo. Igual ahí está la solución, pero fijémonos en esta. Todos los usuarios de la red del campus pueden acceder a los sitios de extensión .edu. Aquí hay un cuantificador para todo, estamos hablando para todo U, ¿cierto? Hay que hacer predicados que liguen la red del campus y el proceso de acceder a sitios web.edu. Entonces, como nos queda poquito, voy a explicar la solución. Aquí dice, para todo usuario y para todo S, si nos devolvemos S, ¿cierto? Estaban establecidos aquí. S eran los sistemas. Entonces, para todo usuario y para todo sistema, E de S, punto edu,
donde E de S, X, S tiene extensión X y A de U, S es que el usuario puede acceder al sitio web S. Entonces, si S, que es un sistema, tiene extensión .edu, entonces el usuario U puede acceder a ese sitio web, ¿ya? Y la última, que también es muy importante que la veamos, dice, hay exactamente 2 sistemas que monitorean cada servidor remoto. ¿Por qué es importante que veamos esta? Porque en este momento, como ya los alumnos ya conocían el existe un único, habían muchos alumnos que respondían esto diciendo existe un único X y existe un único Y, tal que esos X, Y monitorean un único servidor remoto. Una cosa así. La pregunta es, ¿pueden haber dos existe un único sistema y existe otro único sistema? Efectivamente, esta es la discusión que es muy importante. Yo no puedo poner dos existe un único actuando sobre la misma variable para que los ligue, para decir que hay dos, ¿ya? Que hay dos que cumplen con esto. Porque fíjense, cuando ya estoy diciendo que hay dos que cumplen con esto, no es un único que cumple con esto. Ya hay dos. ¿Se dan cuenta? Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla de que hay exactamente dos sistemas que monitorean cada servidor remoto. La formalización entonces ahí es mucho más compleja porque hay que decir que existe un sistema y existe otro sistema, y aquí ya estoy fijando que esos dos sistemas no pueden ser el mismo, ¿ya? Y además para todo Z y para todo S se cumple que si Z monitorea a S, ¿sí? Sí, solo si Z es uno de los dos que ya había establecido, ¿ya? Y ningún otro, ojo, no puedo tener otro que monitoree a este Z, ¿ya? No puedo tener un W que monitoree a Z. Entonces ese es mucho más complicado, pero bueno. Como les decía, esto va un poquito más allá de lo que se les va a pedir a ustedes porque en el fondo esta pregunta está dentro del certamen 1 y ya habíamos visto toda la materia del certamen 1, entonces se podían hacer preguntas un poquito más evolucionadas que mezclaban partes de la materia. En cambio, a ustedes solamente se les va a pedir la parte de más bien los ejercicios del 1 al 3 como los que vimos hoy día, ¿ya? Eh, o sea, claro, aquí todos los predicados se pueden definir antes de establecer lo que dice la frase, ¿ya? A ver, ¿cómo va a ser el certamen? El certamen va a ser como una de las preguntas que vimos de la 1 al 3. Más o menos siempre siguen ese tipo de cosas. Tienen un texto en donde ustedes tienen que determinar si es que algo es lógico o no, ¿ya? Y ahí ustedes van a tener que entonces establecer las variables, si es que nosotros no se las indicamos cuáles son, establecer los predicados, van a tener que construir todo el texto y ver qué es lo que se desea demostrar, y luego, utilizando toda la parte de inferencia, ver si se puede, si es congruente el argumento o no, ¿ya? Sí debería ser una sola pregunta en donde nosotros les pasemos un texto y les pidamos exactamente lo que hicimos hoy día. Y ahí es importante que, como se dieron cuenta, muchas veces hay preguntas que dicen P implica Q y al final se quiere concluir que Q implica P. Cuando eso ocurre, ustedes tienen que darse cuenta rápidamente de que hay más que una inconsistencia, es que no se puede deducir a partir de todo lo anteriormente establecido. O bien, haciendo pasos de inferencia, ustedes pueden construir cosas y llegar a determinar finalmente que efectivamente es correcto el argumento, como fue en el caso aquí del triángulo, ¿ya? Donde hicimos todas estas cosas y al final pudimos llegar a no P del triángulo ABC, que era justamente lo que nosotros queríamos concluir.
Así que el certamen es la pregunta de la próxima semana. Sí, o sea, a ver, voy a volver al comienzo. Nosotros en el modo presencial intentamos hacer algo equivalente aquí en el modo online. Tenemos 3 certámenes, tenemos 3 grandes tópicos. Entonces, el primer gran tópico es todo lo que tiene que ver con lógica, y en la lógica tenemos 4 preguntas. La próxima semana ustedes van a tener la primera pregunta de lógica, ¿ya? Y el viernes les vamos a informar qué día de la semana va a ser esa pregunta en función de las votaciones que se hayan efectuado. Y esa pregunta va a corresponder solamente a la materia hasta inferencia, ¿ya? Que también se condice perfectamente con lo que vieron en la ayudantía. Y luego la semana siguiente van a tener la pregunta 2, que va a involucrar a técnicas de demostración y la materia que vamos a seguir viendo. Así que ejercicios como estos son los que tienen que practicar. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Entonces, dejo de compartir. Y eso sería. Así que, bueno, estudien, intenten hacer harto ejercicio y, y eso, éxito. Así que nos estamos viendo la próxima semana para continuar con clases. Que estén bien. Chaito.